Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión de OA, Compulsivos Anónimos, del grupo Hay una Solución. Hoy es domingo 6 de diciembre del año 2020. Mi nombre es María Elena y hoy soy su oradora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group There is a Solution. Today is Sunday, December 6th. My name is María Elena, and I am your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana, quien tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del paso 8 y 9. Our speaker this morning is Ruth M, who has many years in OA and has a great message to share with us about steps 8 and 9. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a OA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen ni celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat o viene de exponer Ruth, pueden pedir la palabra levantando su mano con la herramienta Zoom. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera Ruth. Bienvenida, Ruth. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Ruth M. Welcome, Ruth. Gracias. Bueno, entonces, start to speak in Spanish. Today we're going to work on steps 8 and 9. El día de hoy vamos a trabajar los pasos 8 y 9. And in the big book, if you notice on page 76, it'll say, let's look at steps 8 and 9. So they're put together. Y en el libro grande, si ven, en el libro grande, si ven en la página 76, dice, entonces ahora, dice, veamos el 8º y 9º pasos. Right. So the first thing it says in that paragraph on page 76, that we have made a list of all people we've harmed, and so we already know when we did our inventory. So we've already made our list of people we've harmed. Entonces lo primero que dice estas instrucciones del paso 8 es que ya tenemos una lista de personas a las que hemos perjudicado. Entonces esto ya se ha hecho en los pasos anteriores. So in effect, step 8 is 90% done now because we just take the information off of our step 4 and put it on one master list. Y en efecto, el paso 8 ya está hecho, casi el 90% del paso 8 ya lo tenemos hecho, pues lo hicimos cuando hicimos nuestro inventario del paso 4 y hicimos nuestra lista. So, for example, our partner, we could have resentment, fear, and inappropriate sex conduct and have listed him or her 3 times on first the resentment, then the fear, and then the sex conduct. Entonces, por ejemplo, con nuestra pareja podríamos tener resentimientos, temores o conducta sexual no apropiada y puede que ya lo tengamos a esta persona en nuestras 3 listas. But we do not go and make amends to him 3 times. We're only going to make 1 amends regarding anything we need to make amends about. Pero no vamos a ir a hacer reparaciones con nuestra pareja 3 veces solo porque está en las 3 listas, sino que lo vamos a hacer una vez. Vamos a ver la reparación a esta persona. So I look at my list
And for every person, place, or thing I have on my list, I will put it on a master list where whom have I harmed, which is the last piece of Joe and Charlie Farms. Who have I harmed? And I'll just write one time that person, the cause, and then I just fill it out. But now I know from steps 4, 5, 6, and 7 what my character defects are. But I have at least the list from the step 4. Sí, entonces ahora pues estoy en el paso 8, pero ya tengo esa lista que salió del paso 4. Y lo que voy a hacer es que voy a tener enumerados solamente una vez a cada persona que le he hecho daño. Y Joe y Charlie le dieron base a Ruth en este estudio del libro grande de los pasos 8 y 9. Right. So it says here in the third paragraph on page 76, the last sentence, it says, remember, it was agreed at the beginning we would go to any lengths for victory over alcohol. Y aquí en la página 76, donde están hablando de los pasos 8 y 9, en la última oración del tercer párrafo dice, recordemos que al principio estuvimos de acuerdo en que haríamos todo lo que fuese necesario para sobreponernos al alcohol. So if we have any fear about it, we talk to our sponsor, but we know we have to do this or we'll get hungry again for our binge food, our ingredients, and we'll eat again. Y entonces, si tenemos temor de hacer estas enmiendas, ya sabemos lo que nos va a suceder. Entonces, lo que podemos hacer si esto está sucediendo es hablar con nuestras madrinas o padrinos, porque sabemos que si no hacemos estas enmiendas, vamos a volver a tener hambre, vamos a volver a comer compulsivamente. And so it says on page 75, it says, 1, 2, 3, 4, fifth line, Claudia, it says, our real purpose is to fit ourselves to be a maximum service to God and the people about us. That's in page 75? Yeah, no, 77, fifth line. Oh, okay. 77. The way Joe, dice en la página 77 que ahora nuestro verdadero propósito es ponernos en condiciones para servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. So the purpose of doing step 8 and 9, as it is the purpose in all steps, is so that we can serve God and the people about us. Entonces el propósito de hacer los pasos 8 y 9 y el propósito de todos los pasos es que podamos servir a Dios y a las personas que nos rodean. Now, I know for myself, if I feel resentment towards that person, I put a big blockade between me and God cannot speak through me. It will just be me talking to that person, even if I don't tell them I'm resentful. Y yo sé que por lo menos en mi caso, si yo tengo un resentimiento con una persona, yo no puedo servirle, no puedo estar ahí y estar disponible, sino que no puedo conectarme con Dios porque voy a estar bloqueada con el resentimiento. And the same is with fear. If I come from fear, again, God cannot speak through me, so I'm of service to God and others. Y es lo mismo con el temor. Si yo tengo temor, Dios no puede hablar a través de mí. Entonces no puedo ser servicial, no puedo dar servicio a otras personas. Same with sex conduct or any grosser handicap. It simply does not allow us to do what this sentence says. If we're to be of maximum service to God and the people about us, we have to let go of the resentment and the fear, and that includes making an amends. Y es lo mismo con la conducta sexual y con todos nuestros impedimentos más graves. Si yo estoy bloqueada por estos impedimentos, por mis defectos de carácter, yo no puedo ser de máxima utilidad para Dios y para otras personas. Another thing that's important in making amends is that we don't try to get an outcome or result that we want to have from that amends. Otra cosa que es importante cuando hacemos enmiendas es que no vamos a hacer la enmienda para tratar de obtener un resultado. No vamos con una expectativa específica. Eso es muy importante del paso 9. So when I approach the person,
I need to only look at my side of the street. I don't know how you say that in Spanish, but I'm going to look at only my side of the street. I am not going to bring up anything about what that other person has done, regardless of how horrible it was. Only my side of the street. Y entonces cuando yo me acerco para hacer esas enmiendas con esa persona, cuando me acerco a hacer ese paso 9, yo voy a ver únicamente mi propio inventario, mi propio lado de la calle. No voy a estarme enfocando en lo que esa otra persona ha hecho, aunque sea algo terrible. Cuando hacemos estas enmiendas, tengo que enfocarme en mí y en mi lado de la calle, en limpiar mi propia casa. Right. So when talking, I'm just going to say what I did wrong and sincerely be sorry for it. And I'm not addressing what maybe caused me to be fearful or resentful. I'm not going to bring it up. If that person brings it up, okay, but I'm not bringing it up. I'm only going to deal with my issues. Y entonces cuando yo me acerque a hacer esa enmienda, yo solo voy a mencionar en lo que yo me he equivocado, en los errores que yo he cometido. Yo no voy a mencionar las cosas que ellos han hecho, por muy grandes que sean. Pues si esa otra persona lo menciona, ya es diferente, pero yo no lo voy a mencionar. So it says in the second paragraph here, it talks about the question of how to approach a person we hated will arise. I mean, not just resentful, but even hated. How can we talk to that person when he did us great harm? Y en este segundo párrafo de la página 77 habla de cómo podemos acercarnos a una persona que no solo que nos desagradaba, pero a una persona a la que odiábamos, a una persona que nos ha hecho mucho daño. Habla en este párrafo de cómo podemos acercarnos a hacer esa enmienda. And it says in the last sentence of that paragraph, we go to him in a helpful and forgiving spirit, confessing our former ill feeling and expressing our regret. Y dice en esta última oración del tercer párrafo de la página 77, lo abordamos con el mismo deseo de ser serviciales y de perdonar, confesando nuestro antiguo rencor y expresando nuestro pesar por ello. So it mentions a helpful and forgiving spirit. That means we must let go of the resentment and fear in order to be having a forgiving spirit, correct? Y menciona que es con un sentimiento servicial y un sentimiento de perdonar. Y para poder estar en esta posición, antes necesitamos perdonar. So when we do the 8-step list, we just simply take this master list. And at that point, what I do is I have my sponsorees just go down the list and say, okay, what is your exact nature of your wrongs? Because that's the fourth column. Tell me what that is. Entonces, cuando yo hago esto con mis ahijados, lo que hago es que simplemente vemos la lista y les digo que vean a cada una de esas personas, que vean a cada una de esas enmiendas y que se enfoquen en cuál es la naturaleza exacta de sus faltas. Right. And so it may be the intentions were not pure, or you had some hard feelings towards the person. You might have feelings. You say, these are my feelings, and they were wrong towards that person. Y, por ejemplo, puede ser que las intenciones de mi ahijado o ahijada no eran puras, ¿verdad? Que tenía sentimientos enfermos o sentimientos negativos sobre esa persona. Usually people really don't care what you were feeling. They just care the behavior and how it impacted them. Pero usualmente a las personas no les importa cómo te estabas sintiendo. Lo que sí les importa es tu comportamiento y cómo tu comportamiento los impactó. So it's important to you to know your intent, but it's important during the amends to focus on the behavior that they witnessed from you, because that's what they need to hear you're sorry for, not your intent, which they may or may not know about. Y es importante que tú conozcas tus motivos y que tú conozcas tu intención y tus sentimientos, pero para la otra persona esa parte no es importante. Para la otra persona lo que es importante son tus acciones y cómo tus acciones le afectaron. So I'll give you an example. Let's say I stole money from Claudia. I stole money from her. Entonces te voy a dar un ejemplo. Digamos que yo le robé dinero a Claudia. And so I can go and start talking about my intent and what I was thinking, and I was angry.
She doesn't care. She just wants her money back. Don't you, Claudia? Yes. Y yo puedo ir y puedo empezar a hablar de mis intenciones, de lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando, de por qué robé, ¿verdad? Pero en realidad, Claudia, a ella no le importa eso. A Claudia lo que le importa es que yo le regrese su dinero. Exactamente. So when we go to the person, we need to clean up prior to getting there. And our step 8 work is clean up our resentments and our fear so we can come and clearly state the wrong we've done. That's the first thing they need to hear. Not all of our stuff that was going on in our mind that may be a cause or maybe a justification for what we did. Y entonces lo que necesitamos hacer cuando hacemos ese paso 8 es limpiar todo ese resentimiento, todo ese temor, para que cuando lleguemos a hacer esa enmienda con esa persona, no van a escuchar todas las razones de por qué lo hicimos y por qué pasamos por eso, no, sino que podemos llegar directo con esa enmienda. And so hopefully with the 4, 5, 6, 7, and 8, we've now got that purity in our heart so that God can speak through us. Y en realidad lo que deseamos acá es que si hemos hecho los pasos 4, 5, 6, 7 y 8, cuando lleguemos a esa enmienda, vamos a llegar con un corazón puro. Vamos a llegar realmente con esa intención de enmendar. So the sponsoring now comes with this master list of all the people, places, and things that she's hurt from doing her steps 4 through 7 at that point. Entonces, cuando hacemos el paso 8, el ahijado o la ahijada vienen a mí con esa lista maestra de todas las personas, lugares y cosas a las que les han causado daño. Eso lo han descubierto en sus pasos anteriores. So the first thing is she tells me the wrong she's done, not just what her thoughts or intentions were, but the actual exact wrong that she did. What's a specific statement of the offending behavior? Y lo primero que hacemos es que la ahijada o ahijado me dice el error, la falta que cometió, no todos los sentimientos que habían debajo, sino específicamente qué fue lo que hizo, que fue un error. So, for example, if I go to my sister and said, gee, I was mean to you when I was a kid, well, that could mean anything, couldn't it? Por ejemplo, si yo voy con mi hermana y le digo, yo fui muy mala contigo cuando éramos pequeñas, eso puede significar cualquier cosa, ¿cierto? Right. So I will say a specific behavior in which I was mean and note that anything like that is, this is what I did, and anything else like that, that's why I'm here. That's why I know I'm talking to my sister, because I was mean, but I did this specific behavior that's clearly mean. She knows it and I know it. And she knows now what I'm talking about and anything like that. So it's not so vague that she doesn't quite know if I'm taking responsibility. Entonces, lo que hacemos cuando se van con las enmiendas, por ejemplo, con mi hermana, en lugar de decirle así como en general, yo fui mala contigo cuando éramos pequeñas, voy específicamente a decirle el comportamiento que hice y la acción que era un error que hice con ella para que sea bien claro, ¿verdad? Que no sea algo con vaguedad, sino que sea claro. Right. So it can happen where there's a piece of us that doesn't want to make the amends, so we kind of get general about what we did, so we don't have to really take all the responsibility. And so I'm saying, no, you must be very specific. You must take full responsibility. Y entonces lo que sucede acá es que a veces una parte de nosotros no quiere hacerse completamente responsable de ese daño. Entonces podemos como que así muy vagamente decir algo que no es claro, pero es necesario que cuando hacemos las enmiendas nos hagamos 100% responsables del error que cometimos y de lo que hicimos, del comportamiento. Y por eso es importante ser específico. On the other hand, we cannot bring up something that they do not know we did, and it causes further harm by mentioning what the action was, the specific action. We don't want to cause more harm. Y por otro lado, no podemos hablar de algo que tal vez esa persona con la que hacemos la enmienda no sabe qué ha sucedido, porque lo que estamos realmente enfocándonos es en no hacer más daño del que ya hicimos. Entonces, si la persona no sabe que yo hice algo, pues ahí es posible que sea bueno no hablarlo y no decirlo, que no hay que tener honestidad completa si la persona no lo sabe. So the example in the big book, it gives that the man has had an affair and he now goes to his wife to make amends.
Y el ejemplo que dan en el libro grande es de un hombre que ha tenido un romance fuera de su matrimonio. Entonces, para hacer esa enmienda, no va a ir él con su esposa a decirle que tuvo un romance con otra mujer fuera del matrimonio. So let's say she does know that the man has had an affair, then he just says to her, I had an affair, and he just owns up. She already knows it anyway. It's not going to cause her more harm. Pero si la esposa ya lo sabe, entonces sí, ahí el esposo sí iría a decirle esa enmienda y decirle, lo siento, tuve un romance fuera del matrimonio, pero en ese caso no va a estar causando más daño porque la esposa ya lo sabía. But in that situation, he does not reveal the identity of the woman he had an affair with unless the wife knows, because that's causing more harm. Pero en esa situación, el hombre no revela la identidad de la mujer con la que tuvo ese romance extramarital porque puede causar más daño, a menos de que la esposa ya lo sepa. Now, let's say the wife does not know he had an affair. Pero imaginémonos que la persona, que la esposa no sabe que el esposo tuvo un romance fuera de su matrimonio. So you would talk, again, then the person would need to talk to the sponsor of how to make this amends, because there still has to be an amends made, even if the wife does not know of the affair. Pero en este caso, donde la esposa no sabe, lo que tiene que hacer el ahijado es ir con su padrino o madrina para hablar de cómo hacer esta enmienda. So it may be necessary to just say it was an affair, anyway, because you've already been doing it, and she wonders, she's thinking something's going on, but she doesn't know for sure. She doesn't know for sure. You just still need to take responsibility and just say, yeah, what you were thinking about really did happen. Pero en el caso que tal vez la esposa ya se lo sospecha, ¿verdad? Entonces tal vez en ese caso sí es necesario reconocerlo y que vaya el esposo que está siendo infiel y le diga a su esposa, sí, he estado teniendo un romance fuera del matrimonio, lo que te has estado sospechando sí es verdad. Yeah. So again, it's so important to talk to the sponsor exactly how to word this with creating the least amount of harm to the wife, but still taking responsibility. Y entonces por eso es muy necesario hablar con la madrina, porque necesitamos hacer esa enmienda, pero lo tenemos que hacer causando la menor cantidad de daño posible. After the person has told me who the person is they need to make amends and what was the specific statement of offending behavior, the next question I ask is, do you still have any resentment, fear in you about this person? Y entonces después de que la persona que está haciendo sus enmiendas, que está en su paso 8 y 9, viene conmigo, después de que me dijo quién es esa persona a quien dañó, me dice exactamente qué fue lo que hizo para dañarle, la siguiente cosa que yo le pregunto es que si tiene todavía algún resentimiento contra esta persona. So the person says, yes, the person harmed me, and I almost don't have, but I still have a little bit of resentment towards that person. Let's say that's what they say. Y entonces, digamos que la persona me dice, sí, todavía tengo un poco de resentimiento con esta persona porque esta persona me hizo daño. Mm-hmm. So in that case, we will talk about how to make the amends, and it will be figured out exactly how to make it. But we know the time is not right, because they still have to pray to let go of their resentment and their fears, or whatever, any other emotions that block them from speaking through them. Y en ese caso, si la persona que necesita hacer la enmienda todavía tiene resentimientos, temores o sentimientos de este tipo, entonces lo que hacemos es que se ora al respecto y vamos a ver cómo se va a hacer esta enmienda. So I just say to them, well, let's bump that down to the bottom of the list. You've got plenty of people here to work on, and you're going to be praying and praying, because you started in step 4 on the resentment prayer, the fear prayer. So, but you're going to have to keep praying it, because you still have something, and you need to clean that up so that God can speak through you. Y entonces, lo que hacemos cuando eso sucede, cuando la persona todavía tiene algún resentimiento con respecto a la persona con la que va a hacer la enmienda, es que ponemos esa enmienda al final de la lista. Y yo lo que les digo es que
continúen orando, continúen haciendo la oración del temor, del resentimiento, y que continúen así, y que continúen haciendo sus otras enmiendas mientras se llega y se regresa de nuevo a esta otra enmienda, porque el poder superior tiene que pasar a través de esa persona y no va a poder pasar si todavía hay resentimientos o temores. So the amends will be made, but it won't be made until we've done some easier amends that you're ready to make. There's no feelings that would block you, and we'll do those first. Y entonces la enmienda sí se va a hacer, solo se va a posponer, pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas enmiendas que son más fáciles y su momento vamos a llegar a esta otra. Right. So the big book will also mention the case of money. Say you stole money or somehow you have money, you're an object you have acquired that you should not have acquired from the person. So you're going to be required to do some restoration for that. Y el libro grande también menciona dinero. Digamos que se robó dinero o que se tomaron algunos objetos que yo no debería haber tomado. Entonces, el libro grande también menciona cómo enmendar eso, cómo reparar eso. So in that case, it may be you might have to go to your partner, because if this is some kind of money and you are a partnership, you know, husband, wife, or whoever, whatever that relationship is, and you'll need to let the person know, I did this, and so it has to be never causing harm to the family and making sure that money gets repaid back to the person that you took it from. Y en este caso, ¿verdad? Digamos que se ha robado. Si la persona que tiene que hacer la enmienda está casada, entonces ahí lo que tocaría es ir con su pareja y contarle esta situación, porque necesitamos evitar dañar a cualquier otra persona. No podemos dañar a nuestra familia tampoco cuando hacemos enmiendas. So what usually happens is the person has this amount of money, and if it's been a while, it's been decades ago, then I have them look and see how much is that money worth today. Let's say you stole money 30 years ago. That money doesn't buy as many things as it did back then. So you're going to have to adjust for inflation and give more than the actual amount because it's been so long since you stole the money or whatever the object was. Y por ejemplo, con una enmienda donde una persona debe dinero, digamos que la persona robó el dinero hace 30 años. Lo que hacemos es que vemos cuál es el valor de ese dinero el día de hoy, ¿verdad? Porque hay mucha inflación en un periodo de 30 años. Entonces vemos, digamos, si se robaron $10, ¿cuál sería el valor de lo que eran antes $10 el día de hoy para hacer esas retribuciones? And so then you look at the situation, and if your family is involved, how much can you pay all of it off now, or do you have to make payments until the debt paid? Y entonces lo que haces es que ves a la situación, ves la cantidad de dinero que hay que pagar, se ve la situación de la familia y si se puede, pues se paga de inmediato, pero si no, se pueden hacer las reparaciones por pagos, ¿verdad? Por cuotas. It's also very important that while the debt is being paid off, if it's being paid in payments, you do not buy any luxury item, something you just want but don't have to have. You don't get to do that. Y también es importante que si estás en este proceso de repagar estas deudas, que no estés comprando nada que sea de lujo, que no sea realmente una necesidad para ti, sino que primero hay que enmendar y pagar esta deuda. So you don't get to buy a big screen TV or something fancy like that because you're delaying paying back this money you owe because you bought something that you don't have to have. You can't do that. Por ejemplo, si quieres comprarte una televisión de esas de pantalla grandota, pues eso, si tú te compras esa televisión, eso va a hacer que te demores pagando el dinero que te robaste. Entonces no puedes hacer eso porque no puedes, necesitamos hacer estas enmiendas inmediatamente, no podemos demorar. So those things you have to stop until you pay off the money. Entonces esto tiene que parar mientras pagamos ese dinero, comprar cualquier cuestión de lujo. Okay. Another example would be, say there would be a person that was very violent towards you, let's say a partner, stalked you, and
in the United States, they get an order that they can't even come near you because they've been violent. If you have something like that, you would not go to that person because you're endangering yourself then. Y, por ejemplo, también en las enmiendas se pone el caso donde tal vez hay una persona que te ha hecho mucho daño, una persona que ha sido violenta contigo, una persona que ha estado acechándote. Entonces, en ese caso, no se va a la persona. Aquí en Estados Unidos hay una cuestión que la corte da una orden para que la persona no se te pueda ni acercar. Entonces, en ese caso, no se va a hacer una enmienda directa en persona porque nos ponemos en riesgo de que esa persona sea violenta de nuevo. So there still is an amends made, but it won't be directly to the person. Entonces, todavía hacemos una enmienda, pero no va a ser una enmienda directa a la persona. So in that case, an example would be the sponsor and my sponsoree would write a letter of what she would say if she could say it directly to the person, but it's not able. So she still writes it out, and she still is going to give the letter away, but not to that person. Y entonces en este ejemplo, lo que hacemos es que la ahijada o ahijado escribiría, por ejemplo, una carta con la enmienda de lo que le diría a esa persona si pudiera hacer la enmienda, pero no se la va a dar a esa persona directamente. No va a ser una enmienda directa. Right. And so would find somebody that would be the most appropriate to hear the letter. I could hear the letter, and then it would be somebody that would be in the United States. There's agencies that work with situations like this. So if one has done something wrong, then you could go to somebody at that agency to have them hear something that they could then pass on your example to somebody else of how you made amends for your wrong. That's something you did. Y por ejemplo, en este caso, lo que harían es que me pueden leer la carta a mí. O también acá en Estados Unidos hay agencias que lidian con este tipo de situaciones. Entonces, lo que se podría hacer es ir a esa agencia también para hacer esa enmienda no directa y compartir esta carta con alguien ahí, porque esta experiencia tuya podría ayudarle a alguien más, a alguien que esté sufriendo y que esté siendo atendido por esta agencia. Right. So, and in this amends, you're not bringing up anything that person did, regardless of how horrible it is, and what that person did is wrong. It is not, and you're not making amends in any way to say what that person did was right. Y en esta carta, por mucho que esa persona te haya lastimado y por mucho que haya hecho cosas horribles, no vamos a mencionar nada de lo que la persona hizo. No vamos a mencionar sea lo que sea, solo nos vamos a enfocar en lo que nosotros hicimos mal. Right. So let's say in that case, the person did some things behind the person that was violenced back, did some things and didn't tell, but the person that was violent learned. You just would focus on what you did that was wrong, regardless of what that person did to you. So we don't get into what the other person did. We stay only on our side of the street. Y entonces, por ejemplo, tal vez si esa persona te hizo cosas terribles a ti, pero en lo que te enfocas en la carta es en las cosas que tú hiciste. Por ejemplo, cosas que tal vez tú mantuviste ocultas durante el tiempo en relación con esa persona y no mencionas nada de lo que ellos hicieron, solo lo que nosotros hicimos. Another example, I've had sponsorees, or sometimes I've had sponsors send their sponsoree to me about the case of where the sponsoree had sexually abused children or something like that. Otro ejemplo es de que a mí me ha sucedido que personas me han mandado ahijados, sus ahijados, es digamos una persona que tal vez ha abusado sexualmente de otra persona o de un niño. Mm-hmm. And so maybe that sponsor doesn't know how to handle sexual abuse of children, so they're asking me just to help their sponsoree on just this one amends. Can I ask you a clarification, Ruth? Did you say like the sponsee did the sexual harm, or they did the sexual harm to the sponsee? No, what happened is let's say a sponsoree had sexually abused her child. I see. And her sponsor doesn't know exactly how to handle that, so they'll ask me just to help them on that one amends. How do you properly do that? Entonces sí, lo que dice Ruth es que digamos que
a veces le mandan a ella, por ejemplo, una madrina, ¿verdad? Que su ahijada abusó sexualmente de su hija o hijo. Y para esas enmiendas, si la madrina no sabe cómo manejar algo de ese tipo, lo que hacen es que sí, van con Ruth para manejar esa enmienda, para ver cómo hacerla. So I'll give you an example of a sponsoree that I had. Te voy a dar un ejemplo de una ahijada que tuve. So the woman, when she was a teenager, had sexually abused two very tiny children that she was babysitting. Esta ahijada mía, cuando ella era adolescente, había abusado sexualmente de dos niños muy pequeñitos que habían puesto en su cuidado. Ella les estaba haciendo de niñera. And so it would be extremely unlikely that these two children even remembered what happened. Y entonces en este caso, pues sería de verdad algo que no es nada probable que estos niños se acordaran de lo que esta mujer había hecho. But they could have remembered. The person did not know. Pero tal vez lo recordaban, pero en realidad la persona no lo sabía. She did not record their names. It was somebody she babysitted one time and really did not remember their names and thus could not find them. Y esta ahijada no se recordaba en realidad de los nombres de estos niños. Eran niños que había cuidado una vez, no los conocía, ya no se recordaba quiénes eran y pues no sabía cómo encontrarlos. Yeah, and it was another, 40 years later, so she could not find them. Y habían pasado 40 años y ella en realidad no podía encontrarlos. So she agreed to write the letters to these two children, and she wrote a letter where she said what she had done and, took full responsibility and said how deeply sorry she was, and she was sorry. Y entonces lo que ella hizo es que ella escribió esa carta donde ella se hizo 100% responsable de lo que había sucedido y en realidad ella sí estaba muy arrepentida. And so then I had her then take the letter to a person in the area that worked with children that were being sexually abused or had been sexually abused. Y entonces lo que hice es que le sugerí a esta ahijada que le llevara esta carta a una terapista que trabaja con niños que han sido abusados sexualmente. And so she read the letter to the therapist, expressing her deep remorse for what she had done. Y entonces lo que hizo esta ahijada es que le leyó la carta a esta terapista, a esta psicóloga, explicando el remordimiento que ella sentía por lo que había hecho. And she left the letter with the therapist that the therapist could use in the future if there was a situation where children came in and nobody was saying they were sorry for what had been done to the children, she could pull out this letter and read it to them. Y dejó la carta con esta terapista, con esta psicóloga, para que en un futuro, si alguno de los pacientes de la psicóloga sentía que a nadie le importaba y que nadie se sentía mal por lo que les había pasado cuando ellos habían sido abusados sexualmente, que esta psicóloga pudiera sacar la carta y leérsela a esta persona que se sentía tan mal. And so in that way, she was making an amends, even if she couldn't make it to the two children. She would end up at some point probably making it to two children that needed to hear exactly what she was saying. Y en este caso, esta ahijada no podía hacer esa enmienda directa con esos niños, pero sí podía ayudar a otros niños que estaban en esta situación con su carta. And the second thing that she did, there was an agency where I lived who worked with children who the children family didn't have the money to pay for the therapy. And so the agency needed help and groups could help give some money or individuals could give money to that agency to help the children because the parents weren't able to pay for the therapy. Y otra segunda enmienda que esta hijada hizo es que fue a una agencia donde trabajaban con niños que no tenían los medios económicos para recibir terapia por el abuso sexual que estaban pasando. Entonces, lo que hizo ella es que contribuyó a esa agencia, a esa clínica y dio ayuda ahí para hacer esa enmienda.
So, and what she did is every year she gave to the agency $1,000 for 5 years. She had a nice middle-class job, so she could do this. She gave them $1,000 every year for 5 years, anonymously. I mean, let me just clarify. She gave it to them, but they never told who she was that gave the money, so she wouldn't get any recognition from the public for doing that. Y entonces lo que ella hizo es que daba una donación cada año. Donaba $1,000, lo hizo durante 5 años y esto ella lo podía hacer porque tenía un buen trabajo, era una persona de clase media y lo hacía de una manera anónima para que ella no recibiera reconocimiento por hacer esta donación, puesto que era una enmienda. And after the 5 years, she decided to just continue to give them money. Y después de que esos 5 años pasaron, ella decidió continuar contribuyendo con esos $1,000 anuales con esa agencia. So with those two things she did make an amends, even though she wasn't able to make it to the 2 children that she had harmed. Y entonces con estas 2 cosas que esta ahijada hizo, pues no hizo enmiendas directas con esos niños de quienes ella había abusado, pero sí pudo hacer enmiendas por lo que había hecho. So we always make an amends in a way in which we maximize, rectifying our wrongs, even if it's not the most direct, obvious way. There will always be a way to make amends of some sort when we've done a wrong. Y entonces siempre necesitamos hacer una enmienda. A veces no puede ser una enmienda directa, pero siempre necesitamos rectificar los daños que hemos hecho. So we have a situation where the person has died and they're no longer alive. And you say, well, I don't have to make amends. No, we can still make amends. Sí, a veces tenemos la situación en que la persona a quien le hemos hecho daño tal vez ya murió. Y decimos, bueno, entonces ya no tengo que hacer una enmienda, pero no es así. Siempre tenemos que hacer una enmienda. Right. So in that case, and I think I've already told this group, I don't know if you want me to tell the story again about my mother at the graveyard, but we can write a letter and we can go to the graveyard and read the letter over the tombstone of the person we've harmed. And that would still be an end. Y no sé si ya le conté a este grupo la historia de la enmienda con mi madre, pero lo que se puede hacer es que se puede escribir una carta y ir a la tumba de la persona y se puede leer la carta como enmienda. And another example, let's say you stole food from a grocery store or a restaurant where you worked, and that grocery store or restaurant doesn't exist anymore. Y, por ejemplo, podría ser que robaste comida de una tienda que ya no existe o de un restaurante que ya no existe. Entonces, pues, si robaste y el restaurante o la tienda ya no está ahí, pues no vas a poder hacer la enmienda directa. So you could still go to the grocery store or the restaurant in your town and ask to speak who the owner is to make amends with them. Tal vez, entonces, lo que puedes hacer es ir a un supermercado o a una tienda y puedes pedir hablar con el gerente de la tienda o del restaurante y hacer las enmiendas con esa persona. So you again would figure up as best you could the amount of money of the food that you had stolen, figure that up, and then adjust for inflation. Y de nuevo lo que harías es calcular lo mejor que puedas cuál fue el valor de la comida que tú robaste y entonces de nuevo lo vuelves a ajustar para que se acople a la inflación. Mm-hmm. And then you would come to you would talk to the manager of the store and say you would like to give money to him because the store you stole from is not around. Y entonces lo que haces es que vas con este dinero y hablas con el gerente de la tienda o el restaurante y le dices que quieres darle el dinero a él porque el restaurante o la tienda de la cual tú robaste ya no está ahí. So if he says, no, I really don't want the money, then ask him what charity would he like, could he take that and give that to that charity?
he does not want some money for him or his store, but can he take the money and give it to a good cause? Would he be willing to accept the money and do that? Y entonces, si tú vas con el dueño de la tienda y el restaurante y le dices que le quieres dar el dinero a él o a ella y te dicen que no lo pueden aceptar, entonces le preguntas qué tipo de obra caritativa le gustaría que tú donaras ese dinero o que le das el dinero y que por favor que él lo done a una obra de caridad. And let's say he doesn't want that, then say, I will give the money. Who do you want me to give it to? So you can still then give the money, but make sure you're anonymous as far as the public knowing what you did. You can still give the money because he said he doesn't want to even have the money. You can do that, and he'll say okay to that maybe. Y bueno, si esa persona no quiere aceptarte el dinero para una obra de caridad, entonces pregúntale a qué obra de caridad quiere que tú lo dones por él, y cuando hagas la donación, hazla anónima para que no se te reconozca por esto. Well, let's say he doesn't even want that. Then you would then still take the money and go and donate it to, in the United States, there are places where people that are poor and don't have anything, they go and get free food. And you would still go there and give them the money for them to buy supplies for those people. You still would do that then. Y digamos que la dueña o el dueño del restaurante o la tienda todavía no quieren ni siquiera que hagas eso. Entonces tú, por tu propia iniciativa, vas a ir y vas a buscar una obra de caridad, alguna organización donde, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay lugares que le dan comida a las personas que no tienen dinero para comprar comida. Entonces irías a donar tu dinero a esa institución anónimamente. So the point is, no matter what, you still make an amends. You just find a way. Y entonces el punto de todo esto es que sin importar lo que sea, siempre hacemos una enmienda. So what exactly are the things that need to be covered when you speak to somebody? So there are 5 points. ¿Y qué son las cosas que necesitan ser incluidas cuando hablas con esa persona, cuando haces la enmienda? Hay 5 puntos. Okay. So I got this from somebody else. But the first point is a specific statement of the offending behavior. El primer punto es el comportamiento específico, el comportamiento ofensivo. The second is an acknowledgement that it was harmful. La segunda parte es un reconocimiento, es aceptar que sí, que se hizo daño. Right, because you never said that to them. So you're acknowledging that what you did was harmful. Y entonces tienes que reconocer, porque tal vez ellos ni siquiera lo sabían. Hay que reconocer que fue algo dañino. And the third point is an assumption of responsibility for both the behavior and the harm done. El tercer punto es asumir y tomar responsabilidad por el comportamiento y por el daño hecho. Right. So I would say, in the case I stole the money, it was harmful to you. You did nothing to cause the harm or make me do that behavior. I am sorry. El ejemplo, por ejemplo, si yo robé dinero, voy y le digo a la persona, yo robé este dinero, tú no hiciste nada para provocarlo, todo es mi responsabilidad y lo siento muchísimo. Right. So the fourth point is an admission of regret. El cuarto punto es la admisión de arrepentimiento. And if you come from anger or fear, you don't completely regret it because you still have emotions you're hanging on to. So that's why you have to be free of those emotions. Y si tú todavía tienes temor o tienes resentimiento, es muy difícil realmente lamentar o tomar responsabilidad completa por este acto. And the fifth and the final point is a commitment to not repeat the behavior and, if necessary, make restitution. Y el quinto punto es un compromiso a no repetir este comportamiento y a rectificarlo. So if you make an amends and then in the next week you do the behavior again, that's worse than if you just never made the amends because you're not meaning it because you keep doing it over and over. So you must not do the behavior anymore.
Entonces, por ejemplo, si tú haces una enmienda y la semana siguiente vuelves a hacer ese comportamiento, vuelves a cometer ese daño, es creo que peor de que si no hubieras hecho la enmienda. Tienes que realmente comprometerte a no volver a hacer ese daño, ese comportamiento. So an example, let's say it's an example where you work somewhere and you gossip about everybody at the office and they gossip about everybody at the office. You gossip. Entonces te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú trabajabas en un lugar y tú te pasabas chismorreando, diciendo chismes de toda la gente mientras que estabas trabajando ahí. So there's, say, one woman at the office who does not know you've been gossiping about her. So what do? You cause more harm. Y digamos que hay una persona en la oficina que no sabe que tú has estado diciendo chismes de ella o de él. Entonces ahí puedes causar más daño si se lo dices. Right. Of course, I know that if somebody gossips all the time, I know they'll gossip about me too. I mean, I figured that out, but in this example, I mean, you know what I'm saying. Pero bueno, por supuesto que yo sé que si una persona dice chismes de todo el mundo, probablemente también dice chismes de mí. Eso ya lo tengo definido. But anyway, so we don't want to, we don't want to harm that person. So you don't go up and tell the person you've been gossiping about them because that causes more harm. Entonces no queremos hacerle daño a esa persona. Entonces no nos acercamos y le decimos, vengo aquí a disculparme porque he estado diciendo chismes de ti. Eso causaría más daño. So in that case, you go to every single person in that office that you've gossiped about her. You go to every person that you've been gossiping to about her. So everybody else, you say, I gossiped, let's say Ann. I gossiped about Ann, and I'm sorry for any harm that caused you. You didn't make me do it. I'm fully responsible for the harm and the behavior. I really regret it, and I will not gossip to you again about Ann or anybody else in this office. Entonces, no irías, digamos, si estás diciendo chismes de una compañera de tu oficina que se llama Ana, no vas a ir directamente con Ana si ella no sabe que tú has estado diciendo chismes sobre ella. Pero lo que haces es que vas con cada persona de esa oficina con la que tú has dicho chismes sobre Ana y te disculpas, le dices que sientes mucho el haber dicho chismes sobre Ana, le dices que realmente no tenías razón por hacerlo y que fue un error, le dices que te sientes muy mal y que lo lamentas y te comprometes a decirle que nunca lo vas a hacer y tomas la responsabilidad completa por haber estado diciendo chismes de Ana con cada persona con la que lo has hecho. Right. So the key in that one is if you've been gossiping all the time is you now cannot gossip about anybody at the office. And they're going to test you. They're going to test you. Y ahora la clave es que tú vas y haces todas estas enmiendas, pero la semana que viene no vas a ir y vas a ir a decir más chismes de alguien más. Pues ahora ya toda la oficina sabe que tú decías chismes y que ahora te has propuesto no decirlos. Entonces, se trata de no volver a repetir ese comportamiento. Right. And then the last thing is, and if there's some event at the office where you actually genuinely say something that you do genuinely believe that's a positive about her, you say it to her in front of her colleagues, and then she still doesn't know that's part of the amends. Y, por ejemplo, podría ser que en este caso de la enmienda con tu compañera de trabajo, Ana, si hay un evento en tu oficina donde haya una oportunidad de decir algo positivo sobre Ana, algo que tú realmente, genuinamente sientas, puedes, por ejemplo, hacer un reconocimiento público y hablar bien de Ana sin decirle que esto es parte de la enmienda, pero realmente es una enmienda porque lo estás haciendo en público, rectificando los malos comentarios que hiciste antes. Yeah, so there's a sponsor I work with who she gossips and everybody else gossips about everybody at the office. Tengo una hijada con la que trabajo que dice muchos chismes y dice que toda la gente en su oficina dice muchos chismes los unos de los otros. And so she did go around and make amends with everybody and made a commitment not to gossip anybody anymore. Y ella hizo sus enmiendas, fue con todas las personas y con cada uno de ellos dijo que hacía un compromiso de no seguir diciendo chismes. And it was hard at first. She would hear things and they'd say things to her and she wanted to say something, but she knew she couldn't. She said she'd just have to walk away, go to the bathroom.
she had to make sure she couldn't gossip. And it was hard for a little while. Y al principio fue muy difícil para ella porque como toda la gente decía chismes en la oficina, iban con ella a contarle chismes y ella tenía que aguantarse y no decir más chismes. Y dice que se iba por un lado o se iba al baño o hacía algo para distraerse, para no volver a caer en ese comportamiento de decir chismes, pues ya había hecho ella la enmienda. But now it's getting close to 4 years, and now people realize she doesn't gossip anymore. I mean, they finally accepted, and she had done enough time that she doesn't gossip, and they know she doesn't gossip. It finally happened. They finally accepted who she was. She accepted that that's who she was. She wasn't going to be gossiping, and things have changed. Pero ahora han pasado 4 años desde que ella hizo esa enmienda. Y pues la gente en su oficina todavía dice chismes, pero finalmente después de 4 años han aceptado que ella no dice chismes y que si quieren decir chismes, pues no van con ella a decir chismes. And as a result, the conversation she has with her coworkers has changed. They trust that she won't repeat something, and they can talk to her in a way that they never talked to her before. And she can talk to them in a way because then they start not repeating it either. It has actually started, it's changing the office just because she is not doing this behavior. Y ahora lo que eso le ha permitido a ella es tener otro tipo de conversaciones completamente diferentes con sus colegas. Las personas confían en ella porque saben que ella no es una persona que va a ir a decir chismes y tiene conversaciones muy profundas. Le hablan con ella de una forma diferente y incluso su oficina entera está cambiando como resultado de esta enmienda que ella hizo. Right. So what I do, I've gone over everything with the sponsoree, and she knows how she's going to make amends. And as I said, if there's any resentment or fear, it goes down to the bottom of the list until she's making these others, and she keeps praying for these people to make sure she's ready. Entonces, como les dije, cuando he hecho con una ahijada que pues ha escrito su lista, vemos a cada una de las enmiendas. Si alguna de las enmiendas todavía le provoca resentimiento o temor o culpa, lo ponemos al fondo de la lista y ella continúa rezando, continúa orando sobre esa enmienda. Right, and so there's some that are going to be easy, they're not complicated, and go ahead and start doing some easy ones. So you kind of get used to the 5 points and, saying them, and it's not hard. Just go ahead and do that. Do some easy ones first. Y entonces lo que hacemos es continuar con las enmiendas. Y empezamos por las enmiendas fáciles, empezamos a practicar estos 5 puntos de la enmienda. Sí, adelante, empieza con las fáciles y continúa orando por esas enmiendas difíciles. So that's the first column. And the second column, the ones that are kind of hard, but you got to do them. Okay, so now you start moving to those. They're a little tough, but you can do them because you've already got some easy ones done. You saw how helpful it was. Y entonces esa es la primera parte. Cuando pasamos a la segunda parte, pasamos a las enmiendas que nos dan más dificultad. Ya tuviste buenos resultados con las primeras enmiendas, que eran las más fáciles. Ahora ya estás más fortalecido para pasar a esas enmiendas difíciles. And then because there's only 2 left and I'll never do them, you're going to be compulsive enough to do those last 2. And now you're ready. Y tal vez hay 2 enmiendas que estaban en una lista que decía nunca voy a hacer estas enmiendas, pero ahora a través de todo este proceso ya te vas a ir alistando para hacer esas 2 enmiendas que habías dicho que nunca ibas a hacer. Right. And so what happens is, God now can work through us and speak whatever needs to be said because we've now done what we need to do. Y aquí Dios puede trabajar a través de nosotros, puede hablar a través de nosotros para que podamos decir lo que necesitamos decir. And if you're very nervous, go ahead and write it out so that if you get really nervous in the middle of it, you say, I'm kind of nervous. I wrote it down to make sure I wouldn't forget. And just read it. That'll be fine. There's nothing wrong with reading something if that's the way you need to get it out. Y si estás muy nervioso al respecto y no sabes cómo decirlo, está muy bien escribirlo y también leerlo. Si no sabes qué decir, cómo hacerlo, en qué momento, escríbelo y está bien si decides leerle la enmienda a la persona. All right, so if we've done this and we've completed steps 8 and 9, then there's the step 9 promises. And it's the last paragraph on page 83.
Y si has hecho todas estas cosas, si has completado tus pasos 8 y 9, entonces llegamos a esas promesas que están al final de la página 83 en el libro grande. Right. Do you want me to read the paragraph first and then you read it? Yes, please. Okay. If we are painstaking about this phase of our development, we will be amazed before we are halfway through. We are going to know a new freedom and a new happiness. We will not regret the past nor wish to shut the door on it. We will comprehend the word serenity and we will know peace. No matter how far down the scale we have gone, we will see how our experience can benefit others. That feeling of uselessness and self-pity will disappear. We will lose interest in selfish things and gain interest in our fellows. Self-seeking will slip away. Our whole attitude and outlook upon life will change. Fear of people and economic insecurity will leave us. We will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. We will suddenly realize that God is doing for us what we could not do for ourselves. Y las promesas dicen así. Es último párrafo de la página 83. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Isn't that beautiful? All of that by cleaning up the past. Now all is right with others, regardless of what they do towards you. It is all right with you towards others. ¿No es esto hermoso? Todo esto va a suceder cuando limpiamos el pasado, cuando hacemos esas enmiendas, cuando enderezamos todos los errores que cometimos antes. And so one of the exercises that Joe and Charlie did, which I'll use that and then we'll close with this. They took these promises and said in the past, when you first started eating compulsively, what really happened? And then I'll do that with this paragraph, but you'll understand. I'm going to go into past tense. Y uno de los ejercicios que hacían los compañeros de AA, Joe y Charlie, era que tomaban estas promesas y las decían en forma pasadas, aplicadas a la enfermedad. Okay. So, Claudia, where it says we are going to know a new freedom, if you go to that sentence. Ajá. Okay, so what they said is, I'll say it for food. When I first started eating compulsively, I knew a new freedom and a new happiness. So you're going to say that. Entonces lo que decían Joe y Charlie era de esta forma. Iban con la primera promesa. Decían, cuando yo empecé a comer compulsivamente, conocí una nueva libertad y una nueva felicidad. And when I first started eating compulsively, I didn't regret the past nor wish to shut the door on it. Y cuando empecé a comer compulsivamente, no me lamentaba por el pasado ni deseaba cerrar la puerta que me llevaba a él. When I very first started eating compulsively, I comprehended the word serenity and I knew peace. Cuando empecé a comer compulsivamente, comprendía el significado de la palabra serenidad y conocía la paz. And when I first started eating compulsively, no matter how far down the scale I'd gone, I could see how my experience could benefit others. Y cuando empecé a comer compulsivamente, no importaba qué bajo había llegado, podía percibir cuán mi experiencia podía beneficiar a otros. And when I very first started eating compulsively, that feeling of uselessness and self-pity disappeared. Y cuando empezaba a comer compulsivamente, ese sentimiento de inutilidad y de lástima de mí mismo desaparecía. When I very first started compulsively, I lost interest in selfish things and I gained interest in my fellows. Cuando yo empecé a comer compulsivamente, yo perdí el interés en cosas egoístas y me interesaba por mis compañeros.
When I first Claro, started eating creo compulsively. que es cuando yo dejé de comer compulsivamente, ¿no? No, creo que no, Clarita. Could you clarify, Ruth? Pregúntale, Clarita. Ruth, stopped eating compulsively, right? No, when you first started eating compulsively. When you first started, the very beginning, when you first started eating compulsively before it turned bad, before everything started falling apart. Ah, with the food. okay, When you all very right, first- okay. Did we do it wrong? No. No. Okay. When we very first started, we were getting these things coming true in our lives. They were coming true at the very beginning. That's why we kept doing it. Sí, y la aclaración es que sí, se oye raro, pero en realidad cuando nosotros empezamos a comer compulsivamente, esto era lo que sentíamos, nos sentíamos bien cuando estábamos comiendo compulsivamente. Yeah, I felt good. I ate too much, but it was okay. I felt good the next day. Yo comía I mucho, thought things were better. comía compulsivamente y me sentía bien al día siguiente, me hacía sentirme mejor. Yeah. So, continuing, when I first started eating compulsively, self-seeking slipped away. Cuando yo empecé a comer compulsivamente, el interés en mí mismo desaparecía. And when I first started eating compulsively, my attitude and outlook towards life did change. Y cuando yo empecé a comer compulsivamente, mi actitud y mi punto de la vida había cambiado. When I first started eating compulsively, the fear of people and economic security did leave me. Y cuando yo empecé a comer compulsivamente, el miedo a la gente y a la inseguridad económica se me había quitado. And when I first started eating compulsively, I really thought that I was intuitively knowing how to handle situations which used to baffle me. Y cuando yo empecé a comer compulsivamente, yo realmente pensaba que podía manejar las situaciones de mejor manera, esas situaciones que me desconcertaban. And when I first started eating compulsively, I suddenly realized that food was doing for me what I could not do for myself. Y cuando yo empecé a comer compulsivamente, pensaba que Dios estaba haciendo por mí lo que yo no podía hacer por mí misma. No, the food, not Dios. We changed it because God was food. So when we first started compulsively, we suddenly realized that food was doing for us what we could not do for ourselves. Y una corrección acá. Cuando empecé a comer compulsivamente, no era Dios que estaba haciendo por mí lo que no podía hacer, era la comida. La comida estaba haciendo por mí lo que yo no podía hacer por mí misma. Yes. All right. With that, I'll close. And if there's any comments about their amends or questions, we'll open it up. Entonces, con esto voy a cerrar y podemos hacer comentarios, podemos hacer preguntas, compartir. Adelante, María Elena. Gracias, Ruth. Gracias, Claudia, por tu traducción. Excelente. Vamos entonces en este momento a continuar con el espacio reservado para preguntas. Si tienes una pregunta relacionada al tema de la reunión, por favor, pide la palabra levantando tu mano o puedes escribir una pregunta en el chat. ¿A quién le gustaría hacer la primera pregunta? Y también, alguien tiene un ejemplo, también, somebody has an example. Si alguien tiene ejemplos, también los pueden dar. Sí. Gracias. Vamos a chequear si hay, ¿Puedo hablar? si hay una pregunta. Sí, adelante, Gaby. Buenos días, soy Gabriela, comedora compulsiva. Pues nada más pedirle a Ruth que cierre con una conclusión, porque todo lo que dice me hace sentido, pero eso fue cuando empecé a comer compulsivamente, porque me daba servicio la comida. Ahorita, ya cuando yo llegué al grupo, era porque ya no me daba servicio la comida. Me imagino que por eso puso ese ejemplo. Nada más me gustaría que sacara la conclusión, porque como que lo dejó abierto. So, gracias, Gaby. So, Gaby, Ruth is wondering if, this example that you gave us, this exercise that Joe and Charlie did with saying, that food gave us that, if you can maybe like do a summary or maybe explain it better, maybe clarify it. So when I first started eating compulsively, I didn't feel as bad
about whatever was going on around me because now I was focused on what food gave me. Y entonces, sí, la aclaración es que cuando yo empecé a comer compulsivamente, o sea, en realidad no me sentía mal por la comida me hacía sentirme bien, la comida me daba alivio, la comida me daba estas cosas, yo pensaba. So I thought I was strong and powerful because I was able to take the food in, and now I was ready to tackle that problem. I could do what I needed to do. Entonces, la comida me hacía sentirme fuerte, me hacía sentirme poderosa, porque cuando la vida venía y me enfrentaba a problemas, comía compulsivamente y me sentía bien, podía hacer muchas cosas. I even felt my body getting a little bigger meant I was a little more scary to people that would try to hurt me. Y yo incluso sentía como estaba ganando peso, mi trasero estaba creciendo, sentía que podía intimidar así más a la gente que me estaba lastimando. Now, I wasn't a lot of weight at the beginning, but when I had a little more on me, I was a little more, what would be the right word? Intimidating. Intimidating, yes. I'd be a little more intimidating because I kind of had an attitude, and you don't bother me, you're not going to mess with me. Entonces, tal vez al principio que no había ganado tanto peso, pues no era así, pero cuando ya empecé a ganar mucho peso, eso me daba un sentimiento de poder, ¿verdad? Porque la forma en que yo lucía y mi carácter intimidaba mucho a las personas. Right, because see, I had been abused and neglected as a child, and I, underneath that, was scared that if I was very vulnerable, I would be hurt like I'd been hurt as a kid. Porque yo había sido abusada y había sido abandonada de niña. Entonces yo tenía miedo de que si yo me mostraba vulnerable en frente a las personas, iban a abusar de mí también. So now I was bigger and stronger, and don't mess with me, don't hurt me, don't come out and do something to me. But that included more than physical. It would be comments made too, right? That could hurt me too. So it was, I didn't know this. I didn't know this was going on until later that food betrayed me this way. Y sí, yo pues tenía esta apariencia, ¿verdad? Y podía intimidar a la gente y pues con mi carácter también, mis actitudes, ¿verdad? Entonces todo esto me daba una sensación de más poder, pero yo en realidad no estaba consciente de eso. And the other was when things got really out of control, I thought I could control the food. It was alive, but I thought I could control the food and got some comfort from the food, especially if I ate soft food, ice cream. It made me feel more comfortable and not as scared and depressed. Y mi comida estaba fuera de control, pero yo creía que podía controlarla, ¿verdad? Porque esa comida me hacía sentirme bien. Si comía helado, yo me sentía bien. And when I was angry, I would eat food that made me chop up and down, like chips, because then I was angry, and that made me more angry because I was chomping on the food. See, I would even take the texture of the food to make myself feel that way. Y si, por ejemplo, estaba muy enojada, comía otros tipos de comida, ¿verdad? Comía tostadas y cosas que eran crujientes, ¿verdad? Porque estaba enojada y estaba yo ahí masticando y masticando toda esa comida porque estaba enojada, pero me daba un sentimiento de poder. And so for a brief time, and then eventually it wasn't even just but a couple seconds, it took me away from the experience that I couldn't handle, and it made me feel, I thought, but it was false, that I was able to handle things. I was figuring things out. I wasn't feeling so scared to see how much stronger I am. Y entonces, aunque fuera por unos segundos, me daba este sentimiento de empoderamiento, de que yo podía manejar lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Si algo venía y me daba mucho temor, entonces yo pues comía compulsivamente y esto me hacía sentirme bien, me hacía sentirme fuerte. So there was a payoff for everybody listening, or you would have stopped after the first time you got sick and not done it again. What was your payoff that you got out of eating compulsively? Y sí, había una recompensa por la cual yo seguía comiendo compulsivamente. Y de verdad, cada uno de nosotros necesita ver cuál es esa recompensa que estamos recibiendo del comer compulsivamente. Yeah. I remember working with one person that when she got very, very fat,
she perceived that no man would sexually abuse her as her father had done when she was a child because she was so ugly. That's what she thought would happen. Y yo trabajaba con una persona, el programa, que ella percibía que si ella engordaba y comía más y más y más y más, nadie la iba a lastimar ni se le iba a acercar sexualmente como su padre la había abusado, la había lastimado con abuso sexual. It wasn't a guarantee, but we have some reason why we do something that's so bad for our bodies. Why would we do this to our bodies? We have something. It doesn't have to make sense. We don't have to be aware of it, but we're doing something to get that result. Y siempre hay una razón, ¿verdad? Puede ser una razón de la cual nosotros no estamos conscientes, pero si lo continuamos haciendo, hay una razón de por qué estamos haciéndole esta cosa terrible a nuestro cuerpo para deformarlo, comiendo compulsivamente, haciéndonos tanto daño. Hay una razón ahí y pues tal vez no la sabemos. Right, and hopefully you will learn through doing the step work and working with your sponsor to help you find out what that thing or things were that you were trying to get from the food. Y pues lo que esperamos es que a través del trabajo de los pasos con tu madrina o padrino vas a encontrar cuáles eran esas razones. Esas razones van a salir a la luz porque siempre hay una recompensa por lo que hacemos. Does that answer the question? ¿Te responde la pregunta? Thank you, Ruth. Claro que sí. Lo que no quería era que se quedara abierto porque eso fue lo que me dio primero la comida, hasta que me lo dejó de dar y solo me lo da el poder superior. Gracias. She says that yes, thank you so much, Ruth, that she just wanted that clarified that's only what happened at the beginning with the food, with eating compulsively. That's the effect that she got at the beginning, but now that effect, she gets it from God. Right, and so we always chase after that original effect, even if we never get it after just even the first time. We're still going for that effect. We got to have it. Sí, y eso es lo que nos sucede, ¿verdad? Que nosotros estamos persiguiendo ese mismo efecto. Cuando la gente continúa comiendo compulsivamente, sigue percibiendo ese efecto que tal vez al principio se lo daba la comida compulsiva, pero ahora ya no se lo da, ahora la comida nos destruye. Y sí, en efecto es así. Ahora ese efecto ya recuperados nos lo da Dios. Gracias, Clau. Gracias, María Elena. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Tenepita quiere hacer una pregunta, un comentario. ¿Traduces tú, Lupita? Sí. Hello, Ruth. Thank you for your explanation about how to make the amends. Because in this workshop, it was this gal that they were just putting us together. And then she came to me and she was saying that she had a resentment towards her sister because when they were growing up, and she still hated her sister. And all her sponsor said is you have to go and make amends, but he didn't tell her how. So she went with the sister and she said, oh, I am sorry because I hate you. I always did and I always will. So actually that didn't amend anything. Now I'm going to translate it. Le digo que muchísimas gracias por especificar, ¿verdad? Que tenemos que ir con la madrina para hablar de cómo vamos a hacer esas enmiendas y de la madrina también que debe de guiar a la ahijada y si no sabe cómo, pues mandarla con alguien más. Porque yo tuve la oportunidad en un taller de que nos juntaron con otras personas y esta persona me compartió que ella pues había hablado con su madrina de que tenía un resentimiento con su hermana y la hermana le dijo, le debes una enmienda, pero no le dijo cómo hacerla. Y entonces ella nada más fue con su hermana y le dijo, siento mucho que siempre te he odiado y que todavía te odio y siempre te voy a odiar. Entonces, en lugar de arreglar las cosas, pues las hizo peor. Ok, go ahead. That's it, Ruth. Gracias. Gracias, Ruth. Gracias, Lupita. Tenemos una pregunta en el chat. Ya te la hago. Tenemos dos preguntitas en el chat. Una dice, una mujer llega al paso 8 y 9 y ha abortado, ¿cómo puede reparar? So the question is, Ruth,
if a woman has done her steps 8 and 9 and she has had an abortion, how can she make an amend? Well, she can write a letter to the unborn child. Puede escribirle una carta al niño que nunca nació. And she can then take the letter and read it. It depends. She could take it to a graveyard where there's and read it over a tombstone of a very, very young child. But she could also, if she believes in the, say she's religion is Catholicism, she could go to the priest and confess it. I'm not saying that's just if that's her religion and she thinks that's a good idea, but she would write the letter and then find some way to express the letter in a way that she can be at peace from what happened to that unborn child. Un ejemplo podría ser, sí, escribir esa carta a ese niño no nacido. Y, por ejemplo, si la persona es católica, podría ir con un sacerdote y leerle la carta que está escrita para ese niño. Pero eso solo si la persona es católica, ¿verdad? Ese es un ejemplo de lo que podría hacer. Or she could go somewhere where sorry, I forgot the grave part, the grave. También podría ir a un cementerio a buscar la tumba de un niño muy pequeño y leer la carta frente a esa tumba. Mm-hmm. Thank you, Ruth. Gracias, Ruth. Gracias, Claudia. Dice otra pregunta. Gracias a Ruth por toda esta explicación frente a la gente. Quisiera saber si puede existir un resentimiento donde seamos víctimas y por lo tanto la reparación no tenga sentido. Y en ese caso la reparación podría ser con nosotros mismos. Thank you so much, Ruth, for this explanation about the amends. I would like to know if it's possible that there is a resentment where we are 100% victims and therefore the amend has no meaning or there's no sense in making an amend. And in that case, could the amend be done with ourselves? So like a self-amend. Well, let's say in the case had some horrible thing happen by a parent and you've been very, very resentful towards that parent. Entonces, pongamos el ejemplo de que ha sido lastimada muy, muy duramente por un padre o una madre. And so you've gossiped about them because of your resentment. You've done things behind their back that they may not have known because of your anger. Things like that is what you would make amends for, not for what they did to you. We never make amends for someone harming us as a child. That's not it. But we can look at honestly, is there anything we did in our anger that was mean towards them, regardless of what they did towards us? Entonces, por ejemplo, si fue un daño hecho por un padre o una madre, digamos que como resultado del resentimiento, nosotros fuimos y hablamos mal de ellos, dijimos chismes o hicimos cosas que eran fruto de nuestro enojo. Por esas cosas haríamos enmiendas, pero nunca vamos a hacer enmiendas por un daño que alguien nos hizo cuando éramos niños. Or in fear, you could have not done things that needed to be done with your sisters or brothers in doing something, but you just wouldn't be a part of it because you were so angry. But in the end, you still hurt your siblings because there was a responsibility that you all needed to do together. You see, that could also be an example that you would be making amends for. Y, por ejemplo, digamos que estos daños te habían causado mucho temor a ti, ¿verdad? Y digamos que hacían actividades con tus hermanos, ¿verdad? De cosas que tenían que hacerse en familia, pero como tú estabas tan atemorizada y tan enojada, entonces no hiciste estas cosas. Entonces, por esa parte, sí se harían enmiendas. So the point is, we look at our side of the street only,
and see where we have done something or failed to do something that has caused harm, regardless of how horrible the other person treated us. We will find something and make amends for that, and then who knows what will follow. Y entonces lo que hacemos es buscar las cosas que nosotros hemos hecho o que tal vez no hemos hecho, ¿verdad? Que han sido causadas por este daño que esta persona nos hizo. Y por esas cosas hacemos enmiendas. So I've talked before about the amends with my mother, and that's an example where I did that, and it ended up this unbelievable experience at the graveyard, which I never knew was going to happen. Yo les he compartido acá de las enmiendas que hice con mi mamá, y fueron unas enmiendas que pues pararon siendo algo increíble. Tuve una experiencia increíble en esa tumba. Should I give the example, or I know some have already heard it? I think you should. Okay. So with my mother was violent. She tried to kill me. She was very neglectful. Didn't make sure I get fed right or even took baths. She just was not good. She wasn't a good mother. Con mi madre fue una experiencia muy negativa. Mi madre fue muy violenta. Mi madre trató de matarme. Mi madre, mucha negligencia de cómo crecí, mucho abandono. And and to this day, I don't know what caused her to not act like a mother, but that's who she was. Y no sé qué fue lo que causó que mi madre no actuara como una madre, pero así era ella. And in the United States, there's places where they put you in a I don't know what you say in Spanish, but it's a place where if you're mentally ill, they put you there for a little bit because you're insane. Y and she was in those. Acá en Estados Unidos hay lugares donde te internan, hay hospitales mentales donde te internan temporalmente si tú no estás bien. So I was very resentful at my mom. I thought she caused all of my problems. Everything was the fault of how my mom raised me. Y yo estaba muy resentida con mi mamá. Yo pensaba que ella había causado todos mis problemas. Todo lo malo que me pasaba era culpa de mi mamá, según yo, y ella tenía responsabilidad en todo lo que me iba mal. Well, my sisters thought the same thing. So it wasn't like it was just me, but we blamed everything on my mom. Mis hermanas también pensaban lo mismo. Nosotros culpábamos por todo a mi mamá. Well, when it came time to do my step 4 and other steps, my mom had died by that time. But yet I still hated her. I still hated her and blamed her, but she was dead. Cuando llegó mi hora para hacer el cuarto paso, mi mamá ya había muerto, pero yo todavía la odiaba. A pesar de que estaba muerta, la odiaba. And in my resentment, I wanted her to tell me she was sorry for what she did. Even though she was dead and couldn't do it, I still wanted it. I wanted her to say how bad she had been and how harmful she had been to me. Y en mis resentimientos, yo todavía, a pesar de que mi mamá estaba muerta, yo quería que mi mamá viniera y que me dijera que ella estaba arrepentida de lo que había hecho, que se sentía mal y que se disculpara conmigo. So when I was giving away my 4th step, the person hearing it said, "Your mother rules you from the grave." Y entonces cuando estaba haciendo mi 5º paso con esa madrina y ella estaba escuchando lo que le estaba contando en mi 4º paso, me dijo, tu madre te domina desde la tumba. Right. And what really she meant was, even your mother is dead, but you're feeling towards you're still controlled by it, even though she's dead. She still rules you, even though she's died. Y lo que me quería decir esa madrina es que sí, que mi madre estaba muerta, pero que todavía ella me estaba controlando, desde su tumba me controlaba. So when I got to step 9, I didn't know how to make amends to my mom. I didn't know what to say. Y entonces cuando llegué al paso 9, yo no sabía cómo hacer enmiendas con mi madre, no sabía qué decir. So I prayed to God, asking to guide me to what should I do. Y entonces le recé a Dios, le pedí que me guiara para que supiera qué hacer.
And it came to me, I had heard a cassette a couple months before of a woman who had written a letter and gone to the graveyard and said it over her parent and got relief. And I said, oh, that's what I need to do. Y me vino de repente un pensamiento, porque lo había escuchado en un cassette hacía como 2 meses, de una mujer que había escrito una carta y que había ido a la tumba de sus padres a leer la carta. But what was my letter going to say? And I prayed, but what is it that I did wrong? Y yo no sabía qué poner en la carta, porque yo decía, ¿qué voy a escribir? ¿Qué fue lo que yo hice que estuvo mal? My mom ran away with a man when I was 12, so I really didn't see much of her after that. So what would I be writing about? Y mi madre se escapó con un hombre cuando yo tenía 12 años. Entonces, ¿qué iba a poner yo en esa carta? Then I remembered that I had thanked God for giving me this program and that I would always carry the message to anybody that needed it. I would do that for God. I remember I had already made that promise to God. Y luego me recordé de que yo estaba en este programa y que estaba muy agradecida de que Dios me había dado este programa y que yo iba a pasar este mensaje a cualquier persona que lo necesitara. Estaba muy agradecida. And I knew that I did not go to my mom, try to find her and tell her before her death about Overeaters Anonymous, because she was very fat. She was fat, and so she surely was one of us. But in my resentment, I had never gone and kept my commitment. And I had said to God, I didn't put qualifiers on it. I said, if you know, anybody that I'm supposed to serve, and I knew that I could have gone to her at the end of her life and told her about OA, and I hadn't, and I knew then I needed to make amends for that. Y entonces me recordé de que cuando pues mi mamá era mayor, ella era muy obesa, ella era una de nosotras, y yo no había ido con mi madre para llevarle el mensaje de OA, ¿verdad? Yo hubiera podido ir y contarle sobre este programa de 12 pasos, pero no lo hice. So I sat down and I wrote the letter, and I looked on a map, and so saw that she lived 3.5 hours away in a town. Entonces me senté, escribí la carta, después busqué en un mapa, mi madre vivía a 3 horas y media de donde yo vivía. So I drove to the town, and it was the end of winter, and there was little snowflakes, a little flurry of snowflakes. It was kind of cold out. Y era, bueno, entonces me subí al auto, manejé a la ciudad donde vivía mi madre. Era más o menos el final del invierno y había así copitos de nieve y se veía un poquito de, ¿cómo se dice? Cuando hay como, sí, como, no nieve, pero así como que se ve. Un poquito. El invierno, sí, un poquito. Y fui y manejé a esa ciudad. And nobody was on the streets except for this one man walking along. And so I rolled down my window and I asked where the graveyard was in the town. Y no había nadie en las calles, excepto un hombre que estaba caminando. Y yo le pregunté que si me podía decir dónde estaba el cementerio. And so I drove to the cemetery and I got there and I just realized suddenly that I had no idea where the tombstone was and nobody was there to tell me. Y entonces me fui al cementerio y cuando llegué al cementerio me di cuenta de que yo no tenía ni idea de dónde estaba la tumba de mi mamá y no había nadie ahí para que pudiera ayudarme. And so I drove around the cemetery seeing if possibly I would see her name on one of the bigger tombstones standing up, but I knew it wouldn't happen. She was always spending all of her money. It would be on a tiny little one on the ground. But I drove around and didn't see any of her tombstone. Y entonces empecé a manejar por el cementerio y a buscar. Dije, tal vez veo una de estas lápidas con el nombre de mi mamá, pero yo sabía que no, porque mi mamá siempre ahorraba todo el dinero. Si había una lápida ahí para mi mamá, iba a ser una lápida muy chiquitita. So I turned off the car and I cussed God out. I told him, what in the world were you thinking? Y entonces apagué el auto, me salí del carro, estaba muy enojada con Dios y le digo, ¿qué estabas pensando? Well, and I use a few cuss words too. Y usé malas palabras también. ¿Qué demonios estabas pensando? Because
I've driven 3.5 hours up here and I'm not going to find the tombstone. Porque manejé 3 horas y media para llegar acá y no voy a encontrar la lápida de mi madre, no voy a encontrar esa tumba. You're not doing your job. You're God. You're supposed to do your damn job. This is a piss poor job you're doing. I can't find the tombstone. No estás haciendo tu trabajo, Dios. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Ese es tu trabajo. Estoy aquí tratando de buscar esta tumba. ¿Cómo la encuentro? I was really angry. I'm laughing now, but I was angry then. Estaba muy enojada. Ahorita me estoy riendo, me estoy carcajeando, pero en aquel entonces estaba muy enojada. So this thought came to me that I should just go to the area of the graveyard that was the newest area. And so I just got out of my car and started walking there. Y el pensamiento me vino de ir al lugar donde estaba como el área más nueva, el área creo que es, Gaby, más nueva del cementerio. So I just walked and walked, and all of a sudden I stopped. Y entonces solo caminé y de repente paré. But I didn't stop. God stopped me because when I looked down, there was her tombstone. I had walked directly to it. Pero no fui yo la que paré, Dios me paró, porque cuando paré y vi, ahí estaba la tumba de mi mamá, donde había parado. I knew immediately I had to make amends to God because I really blew it then. Okay, I'm sorry. That was really bad. I cussed you out and everything, and you took me right to this tombstone. Oh my God, I didn't even trust you. Then I had to really make amends to God right there. Y de inmediato, cuando vi esa tumba, me di cuenta que ahora tenía que hacer enmiendas con Dios y disculparme por todo lo que le había gritado, porque me había llevado directo a la tumba de mi madre, entre todas esas otras tumbas. So then I took out the letter and I read the letter over the tombstone. Y entonces saqué la carta y leí la carta ahí cerca de la tumba. And I felt better because I was able to realize that I had done something wrong and I was sorry for that. Y me sentí mejor porque me di cuenta que sí, que había hecho cosas que no estaban bien. So then I turned around and I started walking away and then I stopped, but I didn't stop. God stopped me. Y luego me di la vuelta y empecé a alejarme de la tumba y luego paré, pero no, en realidad no paré yo, fue Dios quien me paró. And I turned around. God turned me around and walked me back to the tombstone. Y Dios me dio la vuelta y me hizo que caminara de regreso a la tumba. And without realizing it, I opened my mouth and out came the words I didn't know that was ever there. And I said, I love you. Y sin darme cuenta, se abrió mi boca y salieron unas palabras que yo no sabía que estaban ahí. Y las palabras eran, te quiero. And at that second, I felt everything lift. Physically, I felt lighter. Emotionally, I felt lighter. My thoughts were lighter. Everything just, all the feeling towards my mom, which I'd always had, was gone. It was gone in that split second, and I'd never had 1 second of resentment against her ever since. It all went away, and I didn't know God was going to do that. Y lo que me sucedió es que cuando esas palabras salieron de mi boca, físicamente, emocionalmente, todo se liberó, todo se soltó. Ya nunca volví a sentir resentimiento por mi madre. En ese instante Dios lo hizo por mí. Nunca jamás me volví a sentir con esos sentimientos enojados contra ella. I had no idea it was in there, but it was because it came. But I was so full of resentment, I couldn't love anything about her. Pero yo no sabía que esas palabras estaban adentro de mí porque estaban bloqueadas por todo ese resentimiento que yo tenía. Pero cuando eso lo solté, salieron esas palabras y me liberaron. And I remember driving home and it felt like I was on the top of the car dancing all the way as I went home. I was so light. I was so free. I was changed. All that I'd been up to then was, there was something gone there, and I had changed to something different that I've had ever since. Y cuando iba de regreso, manejando hacia mi casa de la ciudad donde mi madre vivía, me sentía como que iba bailando arriba del carro, me sentía libre, me sentía que había cambiado, me sentía liviana, todo eso había sido liberada de todo eso. And so I've now I didn't realize that
God wanted me on the planet. And so my mom's egg and my dad's sperm got together. God wanted me on the planet. And she gave birth to me. Y de lo que me di cuenta es que Dios me quería en este planeta, ¿verdad? Mis padres se unieron, mis padres se juntaron, ese óvulo se juntaron y mi padre me quería acá. Dios me quería acá y por eso estaba acá en la tierra. And so I would be resentful to God if I continue to be resentful towards them because God wanted me on the planet. Y yo hubiera continuado estando resentida con Dios, y hubiera continuado con ese resentimiento, pero vi que Dios me quería en este planeta. And what had happened just a few weeks after the amends, I got this job where I worked with children that were abused and neglected by their parents. Y lo que sucedió es, unas pocas semanas después de haber hecho esta enmienda, es que encontré un trabajo en el cual yo trabajaba con niños que habían sido abandonados y abusados por sus padres. And so for the next 18 years, I worked with hundreds of children that had been treated badly, like my mom had treated me, some even worse than mom had treated me. Y por los próximos 18 años trabajé con cientos de niños que habían sido tratados muy mal por sus padres, incluso niños que habían sido tratados mucho peor de cómo mi madre me había tratado a mí. And I made sure that every one of them, I let them know that I loved them because mom never told me she loved me, and I wanted them to know that they were loved by somebody because I didn't hear that from my mom. Y a cada uno de estos niños yo les dije que yo los quería porque así como mi madre nunca me había dicho a mí que ella me quería, yo quería asegurarme de que estos niños, cada uno de ellos, supiera que alguien en esta tierra los quería. And I was able to do that in a way that I would never have been able to do if I hadn't been born from and raised by my mother and then made amends with her at that graveyard. I wouldn't have been able, I would have said it in words, but I said it from my heart to all those children. Y esto yo nunca lo hubiera podido hacer si yo no hubiera nacido de mi madre y hubiera tenido la experiencia que tuve creciendo con mi madre. Nunca hubiera podido saber lo que esos niños sentían, nunca hubiera podido estar ahí para ellos. So in word or actions, I let them know I loved them, and I knew that they would get through it because I got through it, and I helped them make peace with their parents. Y tanto con acciones como con palabras, yo hacía saberles a esos niños que yo los quería. Y también yo tenía fe, yo sabía que ellos podían atravesar por su situación porque yo había atravesado por ella y yo la había superado. I know now clearly that by making amends with my mother, I was able to do these things for these children that I wouldn't have been able if God hadn't given me the life as a child. Y yo ahora sé muy claramente que al hacer estas enmiendas con mi madre, si yo no hubiera tenido esto y si yo no hubiera tenido la vida que yo tuve con mi madre, yo no hubiera podido darles esto a estos niños. And God gave me a great, great gift. He knew I needed to help some children, so he gave me a childhood and healing from it so I could really help them. And for that, I can never thank God enough. Y Dios me dio un gran, gran regalo. Él sabía que yo necesitaba trabajar con todos estos niños. Entonces me dio una niñez en la que yo iba a tener que pasar por eso, iba a tener que sanar por esto. Entonces esto se convirtió en un gran regalo, un regalo maravilloso. And so often when I would help these children, they'd love me back. And they helped me grow up. That wasn't my purpose. But it actually, they returned the love back to me. And it helped heal me some more. I didn't know those things before I made my amends. I had no idea what God was going to do with my life. Y cuando yo trabajaba con estos niños me querían a mí, ellos me amaban también de regreso.
Y esto me ayudó a crecer tanto, pude experimentar cosas que yo nunca hubiera podido experimentar. Ellos me regresaban ese amor y eso nunca lo hubiera recibido si yo no hubiera tenido esta experiencia. So we don't know. We do not know what's supposed to happen if we see, there's nothing I can make amends for. You will find something, and then God will work through you, and you have no idea what will follow. But hold on for the ride, because it'll be great, whatever it is. Y nosotros en realidad no sabemos qué son esas cosas que se nos van a revelar por las cuales necesitamos hacer enmiendas, pero te va a ser revelado y va a ser maravilloso, va a ser excelente. Así es siempre con este programa. So, I hope that helps. Espero que esto te ayude. Thank you so much, Ruth. Gracias, Claudia. Dice la pregunta, muchas gracias, Ruth. Tengo duda en relación a cómo hacer reparaciones con mis jefes. Son personas sin programa que han tenido actitudes vengativas y siento que me expongo al acercarme a hacer las reparaciones con ellos. Yo no sé si quieres ir traduciendo, Claudia, porque es larga la pregunta. Sí, yo voy traduciendo, Angie. Perdón, María Elena. Entonces dice, Ruth, I have a question. I don't know how to make amends with my bosses. They are people without program or recovery. They have had very negative and attitudes of revenge with me. And I feel that when I make amends, I expose myself. And the question continues, Ruth. María Elena is going to keep reading in Spanish. Okay. Sí, dice, tengo el deseo de hacerlo por sanar, pero me atemoriza exponer y salir afectada por su reacción o postura al respeto. Mi reacción en relación a mi postura, en relación a mi actitud y acciones ante conflictos anteriores. Agradezco lo que pueda sugerirme. Gracias. I have a desire to make the amend, to heal, but I'm afraid of exposing myself and to hurt myself with their reaction and their attitude towards this. My amend is related to my attitude and my actions with conflicts that happened before. I would be grateful with anything you can suggest. Thank you. Well, I don't know the particular actions, so I can't give you a particular answer, but if there's something that needs to be cleaned up, you would address just that particular action you took. You don't go into their actions or anything beyond that action of you, just that which you did that was wrong. Pues no sé las acciones específicas, no sé lo que sucedió exactamente, pero si se hacen las enmiendas, solo se hace la enmienda enfocándonos en lo que nosotros hicimos, en la parte en la cual nosotros causamos daño. Actually, just saying these 5 points can take just a minute, literally. It doesn't take long. Y el decir estos 5 puntos de los cuales ella nos habló, eso pues puede que tome solo 1 minuto. You say that statement, you say, you know, it was harmful, you take full responsibility, you say you regret it, say you won't do it again, and then you leave. You don't have to hang out with them anymore. You just make the statement and it's done. And however they respond, you don't necessarily have to, you're not expected necessarily to hear their response, because that's you know, if they want a response to give you or not, you just say what you need to say, and then you, if you can, then you just simply say, and that's it, and then you thank them for allowing you to do it, and you walk away. You don't have to hang out with them after that point. You don't have to keep talking. Ruth, which one is the 4th point? Can you repeat that for me? A mission of regret. So after you said
the specific statement of offending behavior, you acknowledge it was harmful, you take full responsibility for the harm and the behavior, then you say you're sorry, you regret it, and then you say you won't do the behavior again. And restitution. Thank you, Ruth. So admission to regret is the fourth point. Thank you so much, Ruth. Entonces, lo que dice Ruth es que se pueden tomar estos 4 puntos y hacerlo pues de una manera bastante simple, ¿verdad? Decir específicamente qué fue lo que yo hice con las acciones específicas que causé daño, reconocer que fue un daño, tomar responsabilidad completa por este daño, luego admitir que siento remordimiento por esto o que me siento mal por esto. Y luego el 5º punto es pues hacer un compromiso a que no lo voy a repetir, ¿verdad? Y después de que hagas esa enmienda, pues ya no tienes que lidiar con ellos más. Te puedes ir, puedes hacer la enmienda y retirarte. I think the most important thing is to pray to let go of the fear. And when you let go of the fear, God will be able to come through you with strength that you did not know you had and clarity of what to say. Entonces yo creo que ahí lo más importante es que ores para que Dios te libere de ese temor. Porque si haces eso, vas a encontrar fuerza dentro de ti que no sabías que tenías y se te va a hacer mucho más claro qué es lo que necesitas decir. Gracias, Ruth. Gracias, Claudia. Hay otra pregunta. Mi mamá murió hace varios años y cuando estaba joven le robé mucho dinero. ¿Cómo puedo hacer unas enmiendas si ya ella pues falleció? ¿Cómo sería en este caso? There's another question, Ruth, that it says, my mom died several years ago and I stole from her, but she is dead. How could I make the amends? Well, I mean, there are many ways. If there is any expenses to keep the graveyard at the cemetery, the tombstone looking nice, and family has to absorb that cost, you could just say to the family, can I just go ahead and take care of that for a little bit? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si hay gastos para mantener la tumba de tu mamá en buen estado y para hacer algún tipo de reparación si se necesita en la tumba, cualquier gasto que haya, tú podrías decirle a tu familia que tú quieres hacerte cargo de esto. Y podrías enmendar de esa manera, pagando por esos gastos. Another thing could be if your mother had something that was very important, a particular group or a charity, you could make a donation in her name that she's now dead, but this was very important to her. And so you've given that organization some money that she was giving money to. You've now done that for her. Y otro ejemplo podría ser, digamos, si para tu mamá había alguna obra de caridad que fuera importante para ella, tú podrías hacerle una donación a esa organización, a esa obra de caridad. La podrías hacer en nombre de tu madre y podrías simplemente decir que para tu madre era muy importante esta obra de caridad y que por eso estás haciendo la donación. Another is that if there was an estate and the money was divided among the siblings, you would take the amount that you had stolen from her and give that money back to the rest of the siblings so that you didn't keep that money that you had received. So you've done it that way also. Those are just some ideas that you could do. Otro ejemplo podría ser que si hubo, por ejemplo, una herencia que se dividió entre los hermanos, podrías tomar el dinero de lo que robaste, y creo que también haciendo lo mismo con la inflación, como ella nos dijo, ¿verdad? Y darle de regreso ese dinero a tus hermanos, pero lo importante es que tú no te quedes con ese dinero. Thank you, Ruth. María Elena, veo otra pregunta en el chat que está un poquito más arriba. No sé si Gracias, te sale. Ruth. Sí. Espérame. Sí, dice, pero ya me dice, la que dice mi hermana fue la oveja esa.
Ya me dice que fue respondida. Ah, ok, gracias. Esa. Sí, esa. Sí, ya está respondida. Excelente. ¿Alguien más? Ajá, exacto, ya más abajito dice que le quedó respondida la pregunta. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta, algún comentario? Ruth, this is Claudia. ¿Puedo hacer una pregunta, María Elena? So Ruth, bueno, actually it's time to close. Si quieres, María Elena, lo dejemos porque ya son las menos 2 minutitos. ¿Seguro? Sí, segurita. ¿No vas a hacer la pregunta? No, prefiero pasar. Gracias. Ok. Bueno, dice, queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. María Elena, no te escucho. ¿Le escuchan a María Elena, compañeros? O tal vez algo pasó con mi máquina. Do you hear María Elena, Ruth? ¿Se escucha, Claudia? Sí. Sí, Okay. yo puedo escuchar. Perdón. Sí. Ya estoy aquí. Se me había ido el internet. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a OA, Comedores Anónimos. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados en esta charla amistosa una vez finalizada la reunión. Gracias a todos por asistir y ahora vamos a pedirle a nuestra compañera Ruth que por favor cierre la reunión con la oración de la serenidad. Thank you so much for coming here today, Ruth, to share your wonderful message of recovery. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting with the Serenity prayer in the language you prefer? All right. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría, I get that one, para reconocer la diferencia. Beautiful. Thank you. Gracias, Ruth. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, María Elena. Gracias, Thank you, Claudia. Ruth. Thank you, María Elena. Thank you, Claudia. Por asistir. Thank you.